yo. Pero yo me tengo que hacer las compras. Bueno, como ustedes saben, sí, hay dos libros de inmunobiología que recomiendan para ADN, ¿sí? El Haneway y el Feinboy, ¿sí? Este PowerPoint ya tiene resumido ambos libros. Y nada, es un resumen, ¿sí? Igual todas las clases de la tutora Carda y de Jaime ADN son traídas del Feinboy. Si quieren comprar un libro de ADN para inmuno, lo mejor que les conviene es Feinboy, ¿sí? Sería el recomendado. El Haneway es muy extenso, dice datos extra, pero no te los explica tan bien, ¿sí? El Feinboy se lo explica muy piola y está bien resumido. Bueno, ¿qué es la inmunidad innata? Es una inmunidad inespecífica. Está compuesto por células y componentes humorales, es de nacimiento. Y es una respuesta inmediata de primer línea de defensa. Es la primera respuesta frente al antígeno. Y son barreras que impiden el ingreso de los patógenos, ¿sí? Entonces, el sistema innato está compuesto por los siguientes elementos. Barreras naturales que van a ser físicas y químicas, la piel, el epitelio respiratorio, digestivo, genitourinario, es decir, la mucosa, ¿se entiende? Los factores humorales que son componentes solubles, son componentes que están ahí flotando en lo que es el tejido de la periferia o está flotando en la sangre, ¿se entiende? ¿Qué vamos a tener ahí? Sistema de complemento, citocinas, proteínas de fase aguda, RRP solubles y anticuerpos naturales, ¿sí? Y después tenemos las células que van a conformar el sistema inmune innato. Los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, mastocitos, células NK, monocitos, macrófagos, células dendríticas y células de origen no hemapoyético, epiteliales y endotelio. Esto significa que cuando ingrese, ¿sí?, una bacteria, un virus o un parásito, el epitelio y el endotelio, principalmente el epitelio, tienen también acción inmune, ¿sí? No son células que están ahí quietas, van a hacer algo, ¿sí? Y una de las principales funciones que tiene el epitelio es buchonear la posición de la bacteria, ¿sí? Cuando acaba de ingresar, lo primero que va a hacer es buchonear, ¿sí?, para que venga el sistema inmune y haga algo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas del sistema innato se van a poner en juego cuando veamos, para luchar contra hongos, virus, bacterias y parásitos. Estos parásitos pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿sí? Ok. Entonces, nosotros lo que vamos a decir de este sistema innato es que es inespecífico, porque vamos a tener una respuesta inespecífica. Es decir, ¿cómo que vamos a tener una respuesta inespecífica? Bueno, este sistema innato no se adapta a lo que nos está infectando, ¿sí? Si nos afecta lo que es la salmonela, ¿sí?, o la shigella, nuestro sistema inmune no va a hacer una respuesta específica para la shigella o para la salmonela, sino que va a ser una respuesta general para todas las bacterias. Es por eso que nosotros decimos que es básicamente una respuesta inespecífica, pero a la vez es específica. ¿Cómo que es específica a la vez? Bueno, porque si a vos te infecta una bacteria, vas a hacer una respuesta inmune del sistema innato para las bacterias. Si a vos te infecta un virus, vas a hacer una respuesta inmune para los virus. Y si a vos te infecta un parásito, lo mismo para el parásito y lo mismo para el hongo. Entonces va a ser inespecífico porque no es para la bacteria en específico, sino que es para la bacteria en general. Es por eso que es inespecífico, pero a la vez es específica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la barrera natural. Va a estar formada por el epitelio o la mucosa que está por debajo, ¿sí? Y luego, por debajo de esto, ¿sí?, lo que vamos a tener es el tejido periférico, ¿sí? Entonces, por debajo del epitelio o la mucosa, tenemos el tejido periférico, que ahí vamos a tener diferentes células inmunes. ¿Qué vamos a tener? Células dendríticas, macrófagos, mastocitos, sistema de complemento
Y ahí mismo tenemos anticuerpos específicos y anticuerpos no específicos, que son los anticuerpos naturales. Y cuando se produzca lo que es la infección, si cuando ingrese el agente patógeno, que puede ser una bacteria, un virus o un hongo, de la sangre van a venir otras células al foco infeccioso, que es el lugar donde ingresó la bacteria, virus, parásito, etc. ¿Quién va a venir? El neutrófilo, el eosinófilo, el macrófago, la célula NK y el basófilo. ¿Se entiende? La célula NK va a venir principalmente para los virus. El neutrófilo y el macrófago va a venir principalmente para las bacterias. Y el eosinófilo va a venir principalmente para los parásitos. ¿Entiendes? Aunque también van a venir algún que otro macrófago. ¿Sí? Okay. Entonces, todos estos agentes infecciosos pueden ingresar por diferentes vías. Vía respiratoria, vía el tracto urogenital, vía el tracto digestivo, vía ocular, vía por piel o cutánea, vía hematológica o vía vertical. ¿Sí? Primero tenemos la barrera natural. ¿Cómo está compuesta? Bueno, esta barrera va a tener factores físicos, químicos, mecánicos y microbiológicos, que es la flora, lo cual nos va a proteger que nos infecte una bacteria. ¿Sí? Entonces, primero tenemos la piel. Primero tenemos la barrera física, porque el epitelio está muy cercano uno al otro y están muy unidas, de manera que no dejan espacio entre ellas para que ingrese lo que son los diferentes agentes patógenos. Ellos van a estar unidos por las zonas de oclusión, ¿sí? Eso se lo deberían saber en histología. Luego, a su vez, también es física, ¿sí? Porque la piel tiene unas ciertas características, que es reseca, ¿sí? Y al ser reseca, impide el crecimiento de muchos microorganismos, ¿sí? Luego tenemos que es a su vez mecánica, porque lo que vamos a tener es que la piel, ¿sí?, presenta un mecanismo fisiológico donde reemplaza constantemente las células de su superficie. Esto se conoce como el proceso de descamación. Entonces, bacteria que yo tenga arriba mío, después se va a salir cuando se cambie lo que son el epitelio de arriba, ¿se entiende? Y luego tenemos la química. La piel presenta un pH de 5 o 6 por el sudor y las secreciones de las glándulas sebáceas. Esto va a impedir, básicamente, que crezcan algunas bacterias por un pH o unos virus específicos por el pH, ¿se entiende? Y a su vez, también tiene, básicamente, esto de beneficios microbiológicos, porque arriba de nuestra piel nosotros tenemos una microbiota, nosotros tenemos un grupo de bacterias que viven normalmente, que son comensales, viven normalmente sobre nuestra piel y no nos producen ninguna enfermedad, ¿se entiende? Siempre y cuando se encuentren en una concentración específica. Cuando se encuentran en concentraciones patológicas, ahí sí nos genera la enfermedad, ¿se entiende? Pero el asunto es que cuando intenta ingresar la bacteria o el virus, primero tiene que competir por lo que es el nicho ecológico, que es el espacio, y por los nutrientes por estas bacterias que ya estaban establecidas. Esto es un factor básicamente de defensa. Luego tenemos todas las mucosas, que gran parte de las mucosas tienen cilios, entonces van a estar barriendo las bacterias, virus, ¿sí?, que quieren ingresar. Y como saben, arriba de toda mucosa hay moco, ¿se entiende? Y esa no es la barrera química. Este moco lo que va a hacer es básicamente, cuando la bacteria o el virus o el parásito tiene que ingresar, primero tiene que atravesar esta barrera de moco, la cual impide que llegue a tocar el epitelio, ¿sí? Impide que llegue a tocar la mucosa. Y antes que la pueda tocar, tenemos los cilios que se mueven, que lo van básicamente a barrer, ¿se entiende? Y bueno, después tenemos el epitelio intestinal, que tiene varias características. Por un lado, ¿sí?, tienen las células que producen moco, se suelen llamar células caliciformes. En el epitelio intestinal se llaman células de Glovet, ¿sí? Y además de eso, lo que vamos a tener es que tienen dos capas de moco, una capa de moco externa y una capa de moco interna, donde la capa de moco interna se va a caracterizar porque es más blandita, ¿sí?, mientras que la capa externa de moco es más gruesa, ¿sí?, es mucho más densa, ¿sí? Y la capa interna de moco, a su vez, ahí se secretan, ¿sí?,
por parte de este epitelio proteínas antimicrobianas, y a su vez por debajo, ¿sí?, del epitelio intestinal se encuentra lo que es la lámina propia, y en esa lámina propia tenemos linfocitos B que se activaron y se diferenciaron a plasmocitos, y estos van a estar secretando IgA, ¿sí?, hacia de la cual es dimérica, ¿sí?, los van a secretar hacia la capa interna de moco, y de esa manera van a generar la neutralización de los agentes de lo que son las bacterias. Ok. Entonces, vamos primero a esto, que es la base de todo. ¿Cómo nosotros reconocemos las bacterias? ¿Cómo nosotros reconocemos que acaba de ingresar el virus, el parásito o el hongo? Bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿sí? Básicamente, la bacteria, el virus o el parásito o el hongo tienen básicamente el PAM. ¿Qué es un PAM? Es un patrón molecular asociados a patógenos, ¿sí? Son estructuras químicas que se encuentran en estos patógenos que van a ser reconocidas por el sistema inmune. Y son estructuras que siempre la tienen, porque si no la tienen no se pueden replicar o directamente se mueren, ¿se entiende? Puede ser, por ejemplo, el peptidoglicano, el ácido lipotecoico, el ácido tecoico, el LPS, ¿se entiende? Esas serían todas estructuras que tienen las bacterias, los virus, que sí o sí las tienen que tener, porque si no se mueren. Y si no las tienen, no se van a poder replicar, ¿se entiende? Entonces no hay forma, siempre las van a tener, ¿se entiende? Entonces, tanto como las células, todas las células de nuestro cuerpo humano, o la gran mayoría, van a poder reconocer esto, ¿se entiende? Igualmente lo van a tener las células inmunes, pero también hay células que no son inmunes que también la tienen, como el epitelio o el endotelio, ¿se entiende? Y estos receptores se llaman RRP, receptores de reconocimiento de patrones, donde van a reconocer dos patrones en específico, los PAMs y los DAMs, ¿sí? Y los PAMs, lo acabo de explicar recién, es el patrón molecular asociado a patógenos, que son estructuras químicas que sí o sí tienen estos patógenos, ¿sí? Son características de estos patógenos en particular, y se van a caracterizar porque no se pueden deshacer de él, lo tienen todo el tiempo, ¿sí? Y si se llegan a deshacer de él, lo que va a pasar es que no se van a poder multiplicar o se mueren, ¿sí? Y los ejemplos pueden ser LPS, peptidoglicano, ácido lipotecoico, ácido tecoico y un ARN de doble cadena. ¿Se entendió? Ok. Luego tenemos los DAMs, ¿sí? Cuando una célula es destruida, va a liberar sustancias que se encontraban en el interior de la célula que normalmente no están en el medio extracelular, ¿sí? Estos DAMs se llaman patrones moleculares asociados a daño, ¿se entiende? Entonces son sustancias que se encuentran dentro del citoplasma de la célula, pero normalmente no están en el interior de la célula, ¿sí? Digo que normalmente no están en el medio extracelular. Estos pueden ser, por ejemplo, ATP, proteína de shock térmico, ADN, ARN, entre otras sustancias. Entonces nuestras células inmunes, ¿sí?, van a poder detectar, ¿sí?, que ingresó algo y que acaba de destruirme una bacteria. Digo, acaba de destruirme una célula, ¿se entiende? Entonces, de esa manera yo puedo llegar a reconocer esto, ¿se entiende? Esto no solo va a suceder por una infección, sino que también puede ser, por ejemplo, por un traumatismo, ¿se entiende? Yo voy y me golpeo la pierna. Bueno, se van a liberar DAMs, eso va a desencadenar la activación de las células inmunes y se me hincha toda la pierna, ¿se entiende? Eso, ¿sí? Ok. Ahora, estos RRPs, que eran receptores de reconocimiento de patrones, los podemos tener en diferentes partes. Se puede encontrar a nivel extracelular, a nivel del citoplasma o a nivel
de vesículas, ¿sí? Si está a nivel extracelular se llama extracelular. Si está a nivel del citoplasma, citosólicos, y si está el del interior de una vesícula, endosomales, ¿sí? Y estos se clasifican, a su vez, dentro de 5 RRPs posibles. El de tipo TOL, que se abrevia TLR, el de receptor de lectina de tipo C, que se abrevia CLR, y receptores de tipo NOT, que es NLR. Los receptores tipo RIC, que se abrevia RLR, y los receptores depuradores, que son los Scavenger, ¿sí? Que son los receptores que vemos acá, y cada uno tiene sus diferentes características. Algunos se encuentran en el citoplasma, otros se encuentran a nivel de la membrana extracelular, ¿sí? No tiene tanta importancia para nuestra universidad saber la característica de cada receptor, simplemente saber el nombre y saber dónde se encuentra, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el de tipo TOL? Bueno, se encuentra en la membrana plasmática, es decir, extracelular o endosomal. El de tipo NOT en la membrana citoplasmática, ¿sí? Y el de lectinase también en la membrana citoplasmática. El de proteína C reactiva, la fiscolina H y L son RRP solubles, ¿sí? Y el RLR o el RIC1 se encuentra también en el citoplasma. Y el scavenger se va a encontrar en todos lados, ¿sí? Se encuentra a nivel citoplasmático y en la membrana celular, ¿sí? Entonces, si se encuentra a nivel citoplasmático, va a tener función para reconocer lo que son los virus, porque los virus y los parásitos intracelulares. Porque los virus y los parásitos intracelulares se van a encontrar en el interior de la célula para poder multiplicarse. Entonces, con estos receptores intracelulares, citoplasmáticos, voy a poder reconocer que estoy siendo infectado por un virus. Y por los receptores extracelulares, voy a poder reconocer lo siguiente. Voy a poder reconocer si acaba básicamente si hay un daño alrededor mío o si hay una bacteria cercana. ¿Se entiende? Y con los receptores endosomales, lo que voy a poder detectar es que si la bacteria que acabo de fagocitar sigue viva o se murió. ¿Se entiende? Y esto es muy importante porque es básicamente el mecanismo que ocurre con esto de la tuberculosis, ¿sí? Con muchas otras patologías. ¿Sí? Por eso es importante el receptor endosomal, ¿sí? Bueno, ya después de eso entramos a respuesta inflamatoria. Vemos para qué sirve y después ya vemos la asociación leucocitaria. ¿Van entendiendo hasta acá? ¿Quieren que vuelva a explicar algo en particular? ¿Cómo vamos, Llamo? Bien, joya. Va bien, va bien. A ver, ¿cómo reconocen las células a las bacterias, virus, etcétera? Bien, van a tener los patógenos ¿cómo se llama? Un receptor, Claro, que es el RRP, ¿cómo se llama? va a ser receptores de reconocimiento de patrones. Que van a detectar dos cosas en particular, dos patrones. ¿Cuáles reconocen? Que van a reconocer los PAMPs y los DAMPs. Y los DAM. ¿Los PAMP de dónde provienen? Los PAMPs lo van a tener ¿cómo se llama? Los patógenos, la bacteria, el virus, el parásito. Sí, pero no sé, me estoy confundiendo con... Tipo, ese es el que tiene obligatoriamente, ¿no? Que es que si lo pierde, pierde toda capacidad. Sí, es obligatorio que lo tenga. Y si lo pierde, bueno, no se puede duplicar ni... Tampoco vivir. Sí. Entonces son estructuras químicas que tienen otros microorganismos que sí o sí las tienen que tener, ¿sí? ¿Y cuáles serían los ejemplos? Puede ser los peptidoglicanos, ácido lipoteicoico. Biotecoico, LPS, ¿sí? ¿Se entendió? Y los DAMs. ¿Qué son los DAMs? Y los DAMs que eran patrones moleculares asociados al daño. Y se podían producir por distintas cosas. O sea, Ok, pero ¿cuándo se liberan? cuando la célula moría, creo que era, ¿no? Exacto, cuando la célula muere, ¿sí? Sí. Entonces, básicamente, ¿sí? Son señales indicativas de daño. ¿Entiendes? Te indica que
te acaba de ingresar una bacteria, un virus o algo que te dañó la célula, ¿se entendió? Claro, entonces se reconocía a ese proceso Exacto. infeccioso. Sí, es eso, ¿sí? Bueno, la respuesta inflamatoria, como ustedes saben, le ingresa una bacteria, un virus, un parásito o me golpeo, voy a tener una inflamación, ¿sí? Es algo obligatorio, ¿se entiende? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿sí? Primero, lo que va a ocurrir es una vasodilatación, ¿sí? Va a ocurrir una vasodilatación para aumentar el flujo sanguíneo a nivel del capilar, ¿se entiende? Entonces, cuando ocurre esto, lo que va a pasar es lo siguiente. Anda para el culo el mouse, no sé por qué. Ay, esperen que lo conecte y lo desconecto a ver si mejora. Dale. Ahora sí, viejo, ahora sí. No sé, estaba rebugueado el mouse, no sé. Es raro, porque ayer andaba piola, no sé qué pasó. Pasa, pasa. Bueno, no, igual sigue andando para el culo, cagamos ya. No, puede jugar más LOL, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una señal. No puedo ni mover el mouse, no sé qué onda, chicos. Chocamos. O sea, si no puedo mover la pantalla, no puedo dibujar nada. Bueno, a ver. Se mueve apenas. Qué misterio. Mira, lo más triste es que este mouse vale como 40 lucas ahora. No. Ah, tengo que comprar un genio, padre. Bueno, tenemos este capilar, ¿sí? Como ustedes saben, los capilares, si bien tienen músculo liso, no se pueden contraer, ¿sí? O relajar. El único que se contrae o se relaja son las arteriolas. Eso se lo tienen que grabar de memoria, ¿sí? Ustedes no pueden decir que un capilar se contrae. Ok. Bueno, el punto está que las arteriolas se van a contraer. Y cuando las arteriolas se van a contraer, aumenta lo que es la cavidad del vaso. ¿Entiendes? Entonces la célula pasa de ser, el endotelio pasa de ser así, o sea, esto sería el endotelio, acá y acá. Apenas puedo mover el mouse. Esto es una basura. Y esto sería la cavidad, ¿sí? Entonces lo que vamos a decir, ¿sí? Es lo siguiente. Cuando se agrande el vaso, aumenta lo que es el espacio que hay entre los endotelios, ¿sí? La cavidad del vaso. Entonces la célula inmune va a dejar de pasar por el medio y va a empezar a tocar las paredes. Y cuando toque las paredes, va a tocar unas moléculas que se activaron por la respuesta inflamatoria, ¿sí? Porque se acaba de activar el endotelio, que son las moléculas de adhesión celular, las MAC, ¿se entiende? Que van a ser como bracitos que van a tocar y van a frenar y agarrar a lo que son estas células inmunes para que salgan del endotelio y pasen al foco infeccioso, ¿se entiende? Son esas cositas azules que se ven ahí. Si yo no puedo mover el mouse porque anda para el culo por algún motivo, que van a básicamente frenar a esto, ¿sí? Pero primero, para que ocurra esto, tiene que haber un aumento del flujo sanguíneo para que esa célula inmune que normalmente circula por el centro empiece a tocar las paredes, porque del lado contrario no pasaría eso, ¿sí? Entonces la respuesta inflamatoria es fundamental, ¿sí? Porque le va a suministrar al foco infeccioso varias cosas. Por un lado, promueve la reparación del tejido lesionado. Por otro lado, induce la coagulación, que las dos cosas las vieron, ¿sí? Cuando ustedes vieron Arti 1. Y además de eso, suministra moléculas, ¿sí? Y células efectoras para el foco infeccioso, ¿sí? Y es eso únicamente, eso es lo que van a hacer. Y esto te va a generar 4 signos característicos cuando ocurra la respuesta inflamatoria.
por un lado, dolor. Por otro lado, enrojecimiento, aumento de la temperatura e hinchazón del sitio de infección, ¿sí? Y las últimas tres ocurre, ¿sí?, por el aumento del flujo sanguíneo, por esta vasodilatación. Y el dolor va a ocurrir básicamente porque cuando se daña un tejido, al liberar estos DAMPs, liberan diferentes sustancias que te producen dolor. Es para advertirte que te acaba de pasar algo, ¿se entiende? Entonces, como dijimos, nos va a traer un montón de cositas. Nos va a traer más células NK, macrófagos, neutrófilos, plasmocitos o células cebadas, eosinófilos, basófilos, linfocitos CD8 citotóxicos, diferentes perfiles de linfocitos T y anticuerpos, ¿sí? Entonces, frente a cualquier infección, lo que voy a hacer es una inflamación, ¿sí? Es algo fundamental. Entonces, habíamos dicho que el endotelio se activa. ¿Qué va a hacer el endotelio? Bueno, lo que va a hacer es vasodilatación. Por otro lado, aumenta las moléculas de adhesión leucocitarias. Y por otro lado, aumenta, ¿sí?, las moléculas de adhesión del endotelio. Y por otro lado, se van a separar las células. ¿Entienden? O sea, entonces cuando ocurre el proceso inflamatorio, una de las características que va a tener el endotelio es que se va a activar. Por un lado, se vasodilata, ya lo dijimos. Por otro lado, lo que va a pasar es que van a expresar estas MAC, estas moléculas de adhesión celular, ¿sí? Y por otro lado, lo que va a pasar es que se van a separar entre ellas y van a dejar un espacio, ¿sí? Por este espacio van a poder llegar a pasar las células inmunes, ¿se entiende? Ok. Y esto se produce, ¿sí?, por diferentes células, donde una de las más importantes son los mastocitos, ¿sí? Los mastocitos se van a encargar de generar, de liberar lo que son quimioatractantes, que son las quimiosinas, que van a traer a las células inmunes al foco infeccioso, ¿sí? Van a dejar como un camino de quimiosinas. Y cuando se una esa quimiosina a un receptor de quimiosina en la célula inmune, ¿sí?, lo que va a hacer es que va a seguir el gradiente de quimiosinas. Va a ir de donde hay menos quimiosinas a donde hay más. Y de esa manera, donde va a haber más es en el foco infeccioso, porque ahí están los mastocitos que liberan estas quimiosinas cuando acaba de ingresar un agente infeccioso, ¿sí?, un agente foráneo, este patógeno. ¿Entendido? Se van a secretar diferentes sustancias como la serotonina, la histamina, que esto activa, ¿sí?, a lo que es el endotelio. Y ya dijimos cuál es su activación, que es lo que hacen: vasodilatación, expresan más MAC y generan más espacio entre las diferentes células del endotelio, ¿se entiende? Y también secretan otras sustancias que van a tener diferentes acciones con las células cercanas, ¿se entiende?, con las otras células inmunes. Y también los mastocitos aumentan la síntesis del hígado, van a aumentar la síntesis del sistema de complemento y van a aumentar la síntesis de los RRP solubles, ¿se entiende? Estos RRP solubles, también tenemos las proteínas de fase aguda, ¿se entiende?, donde la principal proteína de fase aguda es la proteína C reactiva, ¿se entiende? Estos RRP solubles o proteína de fase aguda, lo que van a hacer es van a unirse. Por un lado, muchas de estas van a tener acción ozonizante, ¿se entiende? Pero van a unirse a lo que es el agente patógeno y luego el sistema inmune lo va a poder reconocer, ¿se entiende? Y lo que van a hacer es iniciar el sistema de complemento, ¿sí? Y nada, los RRP solubles son receptores que están ahí flotando, que se unen a un agente patógeno. En el pulmón tenemos el CPA y CPD, y por todo nuestro cuerpo tenemos la proteína de unión amanosa o MBL o MP, ¿se entiende? Y esta proteína de unión a la manosa se va a caracterizar porque se van a unir a la manosa, ¿sí? Por eso se llama proteína de unión a la manosa. Y la manosa es un azúcar, ¿sí? Entonces se va a encontrar
en lo que es la cápsula de las bacterias. Entonces este RRP soluble va a ser muy útil para activarme el sistema de complemento frente a proteínas capsuladas, ¿se entiende? Y nada, es eso, ¿sí? Estas RRP solubles o proteínas de fase aguda se van a caracterizar porque hacen esas dos cosas: activan el sistema de complemento, o en algunos casos pueden llegar a van a hacer acción neutralizante o opsonizante. ¿Entendés? Ok. Entonces, nosotros dijimos que vamos a tener diferentes sustancias que están ahí flotando, ¿sí? Y cada uno va a tener diferente acción, ¿sí? Por un lado tenemos las citocinas proinflamatorias que inducen la inflamación, inducen la respuesta inflamatoria, como interleuquina 1, 6, TNF, ¿sí? Las citocinas antiinflamatorias, que lo que van a hacer es apagar la respuesta inflamatoria, interleuquina 10, TGFB, ¿sí? Y los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento van a estimular que se sinteticen algunas estirpes celulares, ¿se entiende? Y también se van a liberar quimiosinas. Estas quimiosinas primero se tienen que unir al receptor de quimiosinas de una célula inmune, y una vez que se unan, esa célula inmune va a seguir el gradiente de concentración de la quimiosina. Entonces va a ir de donde hay más a donde hay menos, ¿se entiende? Entonces de esa manera atrae las células inmunes el foco infeccioso. Entonces en la respuesta inflamatoria yo voy a estar combinando las tres. Por un lado libero citocinas proinflamatorias para atraer más células inmunes. Por otro lado libero factores de crecimiento para, por ejemplo, si me infecta, por ejemplo, bacterias, estimulo el crecimiento de células inmunes que me sirvan para las bacterias, que serían los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos. Y por otro lado hago un caminito para que las células inmunes vengan al foco infeccioso con las quimiosinas, ¿se entiende? Porque si no el sistema inmune no sabe cómo dirigir. Esto es lo que habíamos dicho: las células inmunes tienen receptores de quimiosinas, y cuando se une a la quimiosina después se va a caracterizar porque sigue el gradiente de quimiosinas, ¿sí? Y listo, ya estamos preparados para ver extravasación leucocitaria, ¿sí? ¿Cómo va hasta el momento? ¿Van entendiendo o no van entendiendo? ¿Quieren que vuelva a explicar un tema en particular? ¿Va muy rápido? No, vamos bien, parece. ¿Cómo va el resto? ¿Va entendiendo hasta el momento? ¿Les quedó más claro cómo el cuerpo humano reconoce a las bacterias? ¿A vos, Bren, te conectaste hace poquito? ¿Vas entendiendo algo? ¿Querés que vuelva a explicar algo en específico? No, por ahora voy entendiendo. Me conecté hace poquito, me desperté un poco tarde, pero voy entendiendo. Ok. Bueno, como ustedes saben, las células inmunes están en la sangre, ¿sí? Y como están en la sangre, ¿sí? O sea, por lo general, no pueden salir del endotelio, ¿se entiende? No pueden salir dentro de los vasos sanguíneos, no pueden salir dentro de estos capilares. Entonces, para poder salir de los capilares, tienen que pasar varias cosas. Habíamos dicho que por un lado se tiene que activar el endotelio, y cuando el endotelio se activa se producen tres cosas. Por un lado expresa más MAC, que son las moléculas de adhesión celular, ¿sí? Y por otro lado lo que pasa es la vasodilatación, y por otro lado estas células van a tener más espacio entre ellas, ¿entiendes? Las uniones entre estas dos células disminuyen, ¿se entiende? Ok. Entonces, el primer paso para la activación leucocitaria es la activación del endotelio. Y ya dijimos cómo se activa. El mastocito va a liberar diferentes sustancias como la serotonina, como la histamina o la prostaglandina. Y esto va a activar al endotelio que hace estas tres acciones que dijimos recién, ¿sí? Ok. Ahora, una vez que se activa el endotelio, va a expresar estas MAC, ¿sí? Entonces, y por otro lado, estas uniones que eran estrechas, gap y adherentes disminuyen, o sea, van a ser más permeables, va a haber más espacio entre estas dos células, ¿se entiende? Y van a expresar estas MAC, que básicamente son estas moléculas de adhesión celular, ¿sí? Ok.
que son las selectinas y las integrinas, ¿sí? Ok. Entonces, una vez que se activa el endotelio, se activa por la histamina, por la prostaglandina, por la bradicina, por C5A, ¿sí? Por TNFA, ¿sí? Y el LPS también lo puede activar, ¿sí? Okay. Ahora, una vez que se activa el endotelio, va a ocurrir lo que es el rodamiento del leucocito sobre el endotelio, el rolling, ¿sí? Como dijimos que ocurrió la vasodilatación y aumentó el flujo sanguíneo, lo que va a pasar es que esta célula leucocitaria va a empezar a tocar las paredes, cosa que anteriormente no hacía. Entonces, lo que pasa ahora, que toca las paredes, va a los chapazos. Entonces, pasa, o sea, viaja por el centro, de repente toca la pared, entonces choca. Y cuando choca, hace uniones celulares, ¿se entiende? Va a unir sus ligandos con estas moléculas de adhesión celular del endotelio, ¿se entiende? O sea, va a unir el ligando para la selectina con el receptor de la selectina que se encuentra en el endotelio, ¿se entiende? Pero ¿qué pasa? Son uniones débiles, entonces se unen rápidamente, se separa y vuelve a chocar de vuelta, hace de vuelta estas uniones débiles con las selectinas, se separa y lo hace de vuelta y de vuelta y de vuelta, ¿sí? Hasta que genera una adherencia estable. Esa es la tercera etapa. Entonces llega un momento donde deja de unir con estas selectinas y hace una unión con una integrina, ¿se entiende? Y las integrinas son uniones más fuertes, pero sigue siendo débil. Y tiene que ser débil porque si se une fuertemente, después no se va a poder separar. Y si se me unen muchas células inmunes ahí, se me va a generar un trombo y me cago muriendo, ¿se entiende? Es por eso que es importante esto de la adherencia, ¿sí? Y va a ser primero con una selectina y luego con una integrina, ¿sí? Donde ambas son uniones más débiles, ¿sí? Pero la integrina me va a generar una adherencia estable. Va a estar ahí quieta la célula, no se va a mover, ¿se entiende? Y luego ocurre lo que es la dipedesis o migración leucocitaria, donde en este punto lo que va a pasar es que esta célula inmune o leucocito va a deformar su cistoesqueleto y va a formar pseudópodos, ¿se entiende? Y de esa manera va a poder pasar entre el espacio entre dos endotelios. Y cuando pase por el espacio entre estos dos endotelios, básicamente, va a poder pasar al foco infeccioso, ¿sí? En este punto de la adherencia estable, también se unen algunas quimiosinas para atraer al foco infeccioso, porque si uno no sabe si se tiene que meter o no, ¿se entiende? Entonces acá ya el gradiente de quimiosina ya se le unió y lo está trayendo, ¿sí? Es por eso que después que acaba la dipedesis ocurre la migración leucocitaria, donde va a migrar siguiendo el gradiente de quimiosinas, ¿se entendió? Eso es el proceso de la extravasación leucocitaria, ¿sí? Ok. Entonces, ¿lo entendiste vos? ¿Proceso de extravasación leucocitaria llamo? Sí, una sola cosa me quedó. O sea, después de la diapédesis, o sea, empieza a migrar, ¿no? Hace toda la bola esta de las interacciones débiles hacia la diapédesis. Esa cantidad que serían de max, ¿no? Ahí en la imagen. Sí, la selectina, la PCGL, la PAF, ICAM1, ICAM2. O sea, en ese caso lo que serviría justamente para pasar entre medio de las células endoteliales, ¿o no? Y las que están ahí en el número 4, Claro, sí. son básicamente para que realice la diapedesis. Okay. Igual no es tan importante que sepas básicamente el nombre de cada receptor, ¿se entiende? Ah, bueno, listo. O sea, necesitas saber el proceso porque te van a pedir explicarlo en el examen. Y como saben, el examen es a desarrollar, ustedes lo tienen que desarrollar. ¿Sí? Ok, listo. Okay. Bueno, entonces tenemos la fagocitosis. ¿Quién me va a realizar la fagocitosis? Las células fagocíticas profesionales. Bueno, ¿y quién me realiza esta fagocitosis? Me lo va a realizar estas tres células. Los linfocitos, estas cuatro células. Los linfocitos B,
los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas. ¿Se entiende? Mediante estos receptores que son extracelulares, que son los receptores TOL, los scavenger y los de leptina C, van a reconocer a lo que es el agente patógeno, ¿sí? Entonces, mediante esos RRPs extracelulares reconocen a lo que son los pumps del patógeno, y cuando lo reconocen, lo que van a hacer es fagocitarlo. Y la fagocitosis no es nada más y nada menos que una endocitosis, ¿sí? Primero lo reconocen por el PAM, y una vez que lo reconocen, lo que van a hacer es rodearlo con su membrana citoplasmática, porque deformaron su citoesqueleto para formar pseudópodos, y de esa manera endocitarlo. ¿Se entendió? Y ahí acabó la fagocitosis, ¿sí? Cuando ustedes hablen de fagocitosis, es eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fagocitosis, llamo? Entonces es una endocitosis donde las células fagocíticas profesionales, ¿Cuáles son? que serían las células dendríticas, los macrófagos y los neutrófilos, Y los linfocitos B. y los linfocitos B, Cuando van los a rodear al patógeno con la membrana citoplasmática. y de esa manera los endocitan. Y ahí acabó la fagocitosis. ¿Se entendió? Sí. Es eso, ¿sí? Y esto lo reconocen, o sea, mediante su RRP extracelular reconoce el PAM. ¿Se entiende? Ok. Y también lo que puede pasar es que este antígeno esté opsonizado. Y la opsonización puede ser por el sistema de complemento, por C3b, o puede ser directamente por anticuerpos que están unidos a este agente patógeno. ¿Se entiende? Entonces, esta opsonización es como un marcador que me indica que es una bacteria. ¿Se entiende? Esta célula inmune lo va a poder reconocer a esta opsonización porque va a tener receptores para los anticuerpos. Entonces va a poder reconocer estos anticuerpos unidos a una bacteria, entonces lo endocita, ¿sí? Entonces le facilita lo que es el reconocimiento. Eso es el proceso de opsonización, ¿sí? Y también va a tener un receptor para el sistema de complemento que va a reconocer C3b, y cuando reconozca que C3b está unido a una célula, a un agente patógeno, ahí lo fagocita. ¿Se entiende? Entonces lo puede reconocer por su PAM, o tiene receptores para la opsonización, que va a ser para el complemento o para la región FC del anticuerpo. ¿Se entiende? De esa manera puede reconocer al agente foráneo, ¿sí? Ok. Entonces, dijimos que la fagocitosis acaba cuando lo endocita. Y después, ¿cómo se llama el resto del proceso? El resto del proceso se llama procesamiento del antígeno. ¿Se entiende? Entonces, en este procesamiento del antígeno, cuando lo endocitamos, lo metimos dentro de una vesícula. Eso se llama fagosoma, ¿sí? Ahora, a ese fagosoma se va a caracterizar porque el pH dentro de esa vesícula va a bajar gradualmente. Entonces cada vez va a tener un pH más bajo, ¿sí? Y ahora se van a unir múltiples lisosimas o lisosomas, como lo quieran llamar, a ese fagosoma. Y de esa manera ese fagosoma se va a transformar en fagolisosoma. ¿Se entendió? Y ahora este fagolisosoma se va a caracterizar porque está el agente que acabo de endocitar y tiene un pH muy bajo, y estas lisosimas que se van a activar con este pH bajo. Entonces cuando se activen van a tener acción proteolítica. Entonces van a destruir las proteínas que se encuentran en la bacteria del virus, y de esa manera lo van a matar. ¿Se entiende? Y del fagolisosoma, una parte del contenido sale por exocitosis y otra parte se queda acumulada, ¿sí? Se queda almacenada. Y este almacenamiento es fundamental, ¿sí? Porque con este almacenamiento después yo genero respuesta de memoria. Yo después genero inmunidad. ¿Se entiende? Estos elementos los voy a utilizar para la inmunidad, ¿sí? Lo que restó, lo que me quedé, ¿sí? Entonces, primer paso, reconocer la bacteria. Segundo paso, extensión de la membrana, por ejemplo, del macrófago, formando pseudópodos para poder endocitarlo, y lo mete dentro de un fagosoma. El fagosoma baja el pH gradualmente, y luego el fagosoma hace una lisosoma formando fagolisosoma. Y ahora estas enzimas que se encontraban dentro del lisosoma destruyen al agente infeccioso, y de esa manera, a la hora de destruirlo,
después liberan una parte por exocitosis y otra parte se lo acumulan, se lo quedan, ¿se entiende? Ok. Y esto básicamente es es básicamente esto de el procesamiento de antígenos, ¿sí? Por esto de los lisosomas, por esto de estas enzimas proteolíticas, ¿se entiende? Después por otro lado, ¿sí? Después por otro lado tenemos más cositas. Tenemos otro mecanismo para destruir la bacteria, que son las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Es un segundo método que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos una sucesiva serie, ¿sí? De acciones, de reacciones químicas que se van a realizar. Primero tenemos el oxígeno, ¿sí? Al oxígeno viene la NAP oxidasa. Esta NAP oxidasa me lo transforma en anión. Se le va a sacar electrones y me lo va a transformar en un anión, ¿sí? Entonces el oxígeno, mediante la NAP oxidasa, se transforma a anión superóxido, que es el oxígeno faltándole electrones, ¿se entiende? Y luego el anión superóxido, por la acción de la superóxido dismutasa, se va a transformar a peróxido de hidrógeno. Que este superóxido dismutasa lo único que hace es añadir una molécula de oxígeno, una molécula de agua, formándome ¿qué cosa? Peróxido de hidrógeno, que es ¿qué cosa? Es oxígeno más agua, agua oxigenada, ¿se entiende? Y luego viene la mieloperoxidasa, que a este peróxido de hidrógeno le añade un cloro, un bromo o un yodo, ¿sí? Pero como la sustancia que tenemos en mayor concentración en el interior de la célula es el cloro, ¿sí? Por lo general se le añade cloro, ¿se entiende? Entonces, de esa manera, al agua oxigenada, al añadir un cloro, se forma el hipoclorito, ¿se entiende? Entonces, el peróxido de hidrógeno, cuando se te infecta una herida, ¿vos qué le pones? Que está mal hecho. Agua oxigenada, alcohol o cloro, ¿se entiende? Bueno, el peróxido de hidrógeno es agua oxigenada. El hipoclorito es cloro, entonces es la lavanina. Y el anión superóxido es similar al alcohol en acción, ¿se entiende? Entonces, vos le estás metiendo dentro de esa vesícula que acabamos de endocitar, le vamos a meter estas tres cositas: peróxido de hidrógeno, hipoclorito y anión superóxido. Esto va a repercutir en dos cositas. Por un lado, al ser tan tóxico, va a matar al antígeno. Pero por otro lado, si se llega a escapar de la vesícula, esto es tan tóxico que si vos dentro de una célula ponés agua oxigenada, cloro o algo similar al alcohol en acción, me va a matar la célula. Van a haber células que activan esta especie reactiva del oxígeno y cuando lo activen se pueden morir. Va a ser un mecanismo que va a estar fuertemente regulado, ¿sí? Porque yo no lo puedo activar todo el tiempo, porque es muy peligroso, ¿se entiende? Entonces tenemos este endosoma, en la cual se le van a unir las diferentes enzimas. Se le va a unir la NAP oxidasa, se le va a unir la MPO, y se le que va a tener esto que es la mieloperoxidasa, ¿sí? Y además de eso se le va a unir otra enzima que es la NAP oxidasa, la superóxido dismutasa y la mieloperoxidasa. Todas estas se unen dentro del endosoma y hacen esta formación, generan estas tres sustancias. Y eso básicamente son las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Y esto va a estar fuertemente regulado. Esto se conoce como el estallido respiratorio porque usamos las especies reactivas del oxígeno. Entonces, estos receptores endosomales, ¿sí? Cuando estos receptores que se encuentran dentro del fagosoma, dentro del fagolisosoma, cuando reconozcan, ¿sí?, que la bacteria o el virus que está dentro de ese endosoma no muera, van a estimular la activación de las especies reactivas del oxígeno para que de esa manera yo lo pueda matar, ¿se entiende? Por ejemplo, eso pasa con lo que es la tuberculosis, ¿sí? Y bueno, la acción de estas enzimas se las tienen que saber de memoria, porque de hecho fue pregunta de examen, ¿sí? Lo preguntaron el año pasado.
¿sí? Así que bueno, vamos a repasar las reacciones químicas. Tenemos el oxígeno. ¿Qué le pasa al oxígeno, Llamo? El oxígeno pasa a ser anión superóxido por la NADPH oxidasa. Y ahí pierde unos electrones, ¿sí? Ujú. Ahora, el anión superóxido, ¿qué le pasa? Se le agrega una molécula de agua y forma el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. ¿Y qué enzima te lo realiza? La superóxido dismutasa. Ahora, el peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, por acción de la meroperoxidasa, se le añade ¿qué cosa? Cloro, creo que. Cloro, bromo, Para yodo, formar pero hipoclorito. se le añade principalmente cloro. Y te forma el hipoclorito. Y eso, como ves, Llamo, fue pregunta de examen del año pasado. ¿Te parece complicado? No, pero bueno, hay que No. saberlo. Hay que saberlo, ¿no? Es una boludez, chicos. Ok. Entonces, ya vimos esta parte, ¿sí? Ahora hay que ver qué es lo que pasa con los virus o parásitos intracelulares que están en el interior de la célula, ¿sí? Ok. ¿Alguna vez escucharon el concepto de proteosoma? Me imagino que no. ¿Sí? Yo la verdad la primera vez que escuché proteosoma fue en ADN, ¿sí? Bueno. Dentro de nuestro citoplasma, nosotros tenemos un complejo multienzimático que está formado por múltiples enzimas que se llama proteosoma, ¿sí? El proteosoma se va a encargar de degradar proteínas viejitas que se encuentran en el citoplasma, ¿se entiende? Estas proteínas previamente van a ser marcadas por un péptido más chiquito, por una proteína más chiquita. El color azul tiene una proteína, la cual se le va a unir una proteína más chiquita que lo va a marcar, y ahora sí el proteosoma lo va a reconocer y lo va a degradar. Y lo va a degradar en proteínas más chiquitas, ¿se entiende? Ahora, estas proteínas más chiquitas van a ingresar al retículo endoplasmático rugoso por un canal llamado TAP, ¿se entiende? Y ahí ingresan a lo que es el retículo endoplasmático rugoso, donde se está sintetizando el complejo mayor de histocompatibilidad. Y específicamente en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 es donde estas proteínas que se acaban de degradar se le van a unir, ¿se entiende? Entonces, está bien, estamos entendiendo el proceso. ¿Qué carajo es el complejo mayor de histocompatibilidad? Bueno, el complejo mayor de histocompatibilidad es básicamente una estructura proteica que se va a caracterizar porque va a tener un sitio de unión al péptido presentar. Va a tener un sitio donde está presentando una proteína. Esta proteína viene del interior de su célula, viene de su citoplasma, ¿se entiende? Y el MHC tipo 1 lo van a expresar todas las células, ¿sí? Lo van a expresar absolutamente todas las células de nuestro cuerpo, menos una célula, que es el glóbulo rojo, ¿sí? El eritrocito no presenta MHC tipo 1, ¿sí? Se sospecha que expresa MHC tipo 1, pero de otro tipo, ¿se entiende? Pero bueno, todavía no se confirmó nada, ¿sí? El MHC tipo 1 es fundamental, porque es lo que va a reconocer nuestro sistema inmune para decir si es una célula propia o si es una célula no propia. Y si es una célula no propia, lo va a reconocer como un agente patógeno y va a atacar mi célula, ¿se entiende? Y el MHC tipo 1 varía según los padres, entonces hay una cierta variabilidad, ¿se entiende? Yo, por ejemplo, yo y mi hermano, como los dos tenemos lo que son cromosomas maternos y paternos, lo que va a pasar es que nos pudo haber pasado, y cada padre es diploide, nos puede haber pasado un alelo u otro el padre, ¿sí? Porque recuerden que los seres humanos tienen dos alelos para cada gen. Tiene alelo 1, alelo 2. Puede ser que yo tenga alelo 1 de mi padre y mi hermano tenga alelo 2, ¿se entiende? Entonces este MHC tipo 1 no va a ser muy compatible entre nosotros dos, entre mi hermano y yo, ¿se entiende? Porque hay una variabilidad genética, ¿se entiende? Entonces esto va a hacer que nuestras células detecten que un trasplante es erróneo, ¿se entiende?
Es lo que, entonces, cuando nosotros rechazamos un trasplante de órgano, es porque nuestras células inmunes reconocen por este MHC tipo 1 que no es propio de nuestro cuerpo humano, porque todo nuestro cuerpo humano utiliza un mismo MHC tipo 1, ¿se entiende? Ok. Entonces, dijimos que el MHC tipo 1 de este tipo va a formarse en el retículo endoplasmático rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso, en el interior, se sintetiza el MHC tipo 1, ¿sí? Entonces, pasa lo que sucede en el proceso del proteosoma, ¿sí? Ok. Profe, perdón, lo que no entiendo es que ese complejo, el MHC, se va a expresar en, En el en la pared. medio, en la membrana plasmática, en la membrana citoplasmática. Ah, ok. Lo van a tener todas las células y mediante el MHC tipo 1 vos reconoces si es una célula, ¿sí?, propia o es una célula infectada, ¿sí?, por ejemplo por un virus o un parásito intracelular. ¿Por qué? ¿Qué hacía el proteosoma? Se encargaba de degradar las proteínas que estaban como más viejas, citoplasma. Exacto. Y si vos tenés un virus o un parásito dentro de la célula, puede llegar a degradar una proteína, del virus o el parásito. Entonces, en el sitio del péptido a presentar, ¿qué va a estar presentando? Acá. Acá, ¿qué va a estar presentando? Una proteína del virus o del parásito. ¿Se entiende? Sí, Y eso lo va a reconocer el sistema inmune y lo va a empezar a atacar. ¿Se entendió? A la célula, la va a destruir. Porque detecta que esa célula está infectada. ¿Se entiende? sí, gracias. Entonces, básicamente, el MHC tipo 1 se expresa siempre, chicos. Todo el tiempo estamos expresando, pero vamos a estar expresando células propias. ¿Se entiende? Ahora, cuando estemos expresando una célula inmune, cuando estemos expresando una proteína no propia, muy probablemente sea de un virus o de un parásito que es intracelular. Y ahí nuestro sistema inmune lo va a reconocer y lo va a destruir. ¿Se entiende? Y lo mismo si el MHC tipo 1 no coincide con el MHC tipo 1 del resto de nuestras células. Porque lo va a reconocer como un agente foráneo también. ¿Se entiende? Lo va a reconocer como que es otro tipo de célula. ¿Sí? Ok. Y como dato de color, yo les dije que la única célula que no tiene MHC tipo 1, ¿quién es? El glóbulo rojo. Es por eso que está permitido el trasplante sanguíneo. Porque si el glóbulo rojo tuviera MHC tipo 1, no podíamos ni donar sangre. ¿Se entiende? La transfusión sanguínea no existiría. ¿Entendió? Ok. Entonces, básicamente es lo siguiente. En el retículo endoplasmático rugoso se sintetiza el MHC tipo 1. ¿Sí? Entonces, viene por el proteosoma. Por el proteosoma nosotros tenemos esta degradación de proteínas del citoplasma, ¿sí? Y por algún motivo tenemos un virus adentro, tenemos un parásito intracelular dentro de la célula. Entonces, lo que va a pasar es que en vez de degradar estas proteínas viejitas, por algún error, degrada una proteína de este virus o de este parásito. Entonces, lo va a degradar en péptidos más chiquitos. Suelen ser péptidos lineares de 4 o 5 aminoácidos. Y luego de ahí va a ingresar al retículo endoplasmático rugoso por un canal que se llama TAP. ¿Se entiende? Y de esa manera, por el canal TAP, es bombeado al retículo endoplasmático rugoso. Y en el retículo endoplasmático rugoso se está sintetizando MHC tipo 1. Y cuando se sintetice MHC tipo 1, ¿sí?, se le va a colocar este péptido que se acaba de ser degradado en un aminoácido de 4 o 5. Este péptido grandote, esta proteína grandota, que fue degradado a un péptido de 4 o 5 aminoácidos, va a ser colocado en el MHC tipo 1 en el sitio del péptido a presentar. ¿Se entiende? Y ahora, del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí?, va a pasar. ¿Recuerdan esto de Edumed? Va a ser pasado ¿qué? Al aparato de Golgi, donde va a ser llevado, va a ser empaquetado en forma de vesícula y de ahí sale hacia la superficie extracelular. ¿Se entiende? Y de esa manera nosotros expresamos el MHC tipo 1. El MHC tipo 1 lo expresamos todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, y todas las células lo presentan menos el glóbulo rojo.
Es por eso que está permitido la transfusión sanguínea, ¿sí? Entonces, el MHC tipo 1 lo expresamos cuando estamos enfermos y cuando no estamos enfermos, ¿se entiende? Y cuando estamos enfermos por un virus o un parásito intracelular, podemos llegar a presentar proteínas no propias. Y nuestro sistema inmune va a responder con lo único que sabe hacer, matar la célula infectada, ¿se entiende? Y esto va a ocurrir, por ejemplo, en todas las enfermedades virales, ¿sí? Esto es lo que va a ocurrir en todas las enfermedades virales y en las enfermedades de parásitos intracelular, ¿se entiende? Y es esto, ¿sí? Es lo que acabamos de ver. Ustedes generales de virus ya lo saben, porque lo vimos la semana pasada. Ok. Y el MHC tipo 2. Entonces, ¿entendieron el MHC tipo 1? Así vemos el MHC tipo 2. Sí, sí. Ok. Bueno, el MHC tipo 2 lo va a presentar las células que sinteticen, que hagan fagocitosis, ¿sí? ¿Qué células hacían fagocitosis, llamo? Serían las células fagocíticas profesionales, que eran los linfocitos B, los macrófagos. Las células dendríticas. Y me falta uno más, que los neutrófilos. Ah, no, Ok. Todas estas células van a estar expresando MHC tipo 2, ¿sí? Ok. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, lo van a hacer de la siguiente manera, ¿sí? En el retículo endoplasmático rugoso se sintetiza MHC tipo 2. Ahora, este MHC tipo 2 se le va a añadir una proteína chaperona, ¿sí? ¿Ven esa cosita? No puedo mover mucho el mouse, porque van a para el culo esto, ¿sí? ¿Ven esto? ¿Ven esto acá? Se le va a añadir en el sitio de unión del péptido una proteína chaperona, una proteína transportadora, una proteína que va a ocupar, ¿sí? el lugar de unión al péptido, para que ningún péptido del proteosoma se le una, ¿se entiende? Y después, el retículo endoplasmático rugoso, una vez que lo sintetizó y colocó esa proteína chaperona para que no se una ningún péptido, ¿sí? Sale por el aparato de Golgi empaquetado y termina chocando con lo que es los restos del fagolisosoma. ¿Se acuerdan los restos? Entonces, al terminar chocando, lo que va a pasar es que ese fagolisosoma todavía tenía enzimas con degradación proteolítica, ¿eh? Entonces lo que van a hacer es destruirme lo que es la proteína chaperona, y restos de la bacteria que fue degradada se le va a unir a lo que es el sitio de unión al péptido, ¿se entiende? Y de esa manera yo voy a formar MHC tipo 2, ¿se entendió? Entonces el MHC tipo 2 lo van a presentar las proteínas que pueden hacer las células que pueden realizar fagocitosis. Eran 4: linfocitos B, macrófagos y células dendríticas, ¿se entiende? Los neutrófilos, si bien hacen fagocitosis, los neutrófilos después de hacer la primera fagocitosis se mueren, ¿sí? Son células de un solo disparo, ¿sí? O sea, viven muy poco, ¿sí? Ok. Esto es lo que les dije, ¿sí? Tienen, o sea, el MHC tipo 2, el complejo mayor de histocompatibilidad, tiene diferentes segmentos. Tiene la cola citoplasmática, el segmento transmembrana y el segmento extracelular, que a su vez está formado por una cadena alfa y una cadena beta, que tiene el dominio 1, el dominio 2, el dominio B1, B2. Entonces, entre la cadena alfa y beta forman la hendidura de unión al péptido, donde se va a unir el péptido, ¿se entiende? Y por ejemplo, el MHC tipo 1 está formado solamente por complejo alfa y por una proteína que es la microglobulina, ¿se entiende? Y son 3 dominios alfa 1, 2 y 3, donde el dominio alfa 1 y 2 forma el sitio de unión al péptido, pero nadie le va a preguntar cómo está formado, ¿se entiende? Igual en este PowerPoint lo tienen escrito, ¿sí? Por si lo quieren estudiar, ¿sí? Ok. Entonces vamos a ver célula NK y natural killer y la diferencia que hay entre las dos, ¿sí?
Entonces, las dos únicas células que van a evaluar si el MHC, van a evaluar el MHC, es el CD8 o la célula NK. ¿Se entiende? Entonces, el CD8 evalúa el péptido que estás presentando en el MHC tipo 1. Si es un péptido propio o es un péptido no propio. ¿Se entiende? En cambio, la célula NK va a evaluar si este MHC tipo 1 que estás presentando está presente o no. ¿Se entiende? El CD8 evalúa si el péptido es propio o no, y la célula NK si se encuentra o no el MHC tipo 1. Porque hay los virus, los parásitos intracelulares y las bacterias intracelulares tienen la característica que pueden inducir a la célula para que no produzca MHC tipo 1. ¿Se entiende? Entonces, si el MHC tipo 1 no se está activando, no se está expresando, porque, por ejemplo, la bacteria de la tuberculosis induce que no se exprese, ¿el CD8 se activa o no se activa? No debería. No debería. ¿Y la célula NK se activa o no se activa? Sí. Sí, porque la célula NK, ¿qué lo hallamos? ¿Cómo? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué evalúa la célula NK? Ah, y la expresión del MHC tipo 1. Exacto, mientras que el CD8 Que no tiene que estar. exacto. Ok. Ahora, si se expresa MHC tipo 1 con una proteína no propia, ¿qué es lo que pasa? ¿El CD8 se activa? Sí. Sí. ¿Y la célula NK se va a activar si se expresa un MHC con una proteína no propia? No. No, no se activa. ¿Se entendió? Ok. Esta célula NK se llama célula natural killer. ¿Sí? Entonces, se va a encargar de censar los MHC junto con la célula CD8 de todas nuestras células. ¿Se entiende? La célula NK junto con la CD8 se va a encargar de censar el MHC tipo 1 de todas nuestras células, solo que tiene una acción en conjunta. La célula NK evalúa si está presente o no el MHC tipo 1. Y la célula CD8 evalúa cosa contraria. Lo que va a evaluar, ¿sí? Lo que va a evaluar es si se está expresando o no. ¿Se entiende? Digo, si la proteína es propia o no. Si es propia de la célula o si es de otro, de un agente patógeno. ¿Sí? Ok. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Sí? La célula NK se va a activar porque va a tener en contacto con múltiples receptores. ¿Se entiende? Entonces, todos estos receptores que van a activar a la célula NK van a ser factores estimuladores y factores inhibidores. ¿Se entiende? Y entonces la célula NK se va a activar únicamente cuando los factores estimuladores superen a los factores inhibidores. ¿Se entiende? Y los factores estimuladores, ¿sí? Van a básicamente van a estar más presentes que los inhibidores cuando no se exprese el MHC tipo 1. Porque el MHC tipo 1 es el principal receptor inhibidor. ¿Se entiende? Entonces cuando mis señales estimuladoras superen a las señales inhibitorias, se activa la célula NK. Y eso sucede principalmente cuando no se expresa MHC tipo 1. ¿Se entiende? Porque la principal señal inhibitoria es el MHC tipo 1. ¿Sí? Así es como lo tienen que responder. Porque ustedes no pueden responder que la célula NK se activa porque no hay MHC tipo 1. No, es porque las señales estimuladoras superan a las inhibitorias y la principal señal inhibitoria es la presencia y ausencia del MHC tipo 1. Entonces, si el MHC tipo 1 no está, no se encuentran estas señales inhibitorias, o sea, están reducidas, entonces las señales estimuladoras lo superan. ¿Se entiende?
Parece un trabalenguas esto. Ok. Después, por otro lado, tenemos también lo que se conoce como esto. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. SSDA. ¿Sí? Entonces, tenemos acá una célula. ¿Sí? Esta célula acaba de ser infectada por un virus, una bacteria intracelular o un parásito. Por algún motivo, a nivel de la membrana plasmática, expresa eso que ven en violeta, que son proteínas del antígeno, ¿se entiende? No en forma de MHC. Son proteínas que las va a expresar ahí, ¿se entiende? Entonces viene un anticuerpo y se le une, ¿sí? Un anticuerpo específico para esa proteína. Entonces, va a venir la célula NK, ¿sí? Está andando para el culo el mouse, apenas puedo escribir. Se le viene la célula NK, y cuando se le une la célula NK, lo va a reconocer por un receptor para la región FC, ¿se entiende? Del anticuerpo. Y de esa manera, reconoce que es una célula infectada por un virus, una bacteria intracelular o un parásito, ¿se entiende? Entonces, eso se llama citotoxicidad dependiente de anticuerpos o CCDA, porque cuando se active, la célula NK va a matar a la célula, ¿se entiende? Y eso es citotoxicidad dependiente de anticuerpos o CCDA, ¿sí? Ocurre en la célula NK y ocurre también en el eosinófilo, ¿sí? Pero en el eosinófilo tiene otro mecanismo, ¿sí? Okay. Entonces, las dos maneras la cual se puede activar una célula NK es por citotoxicidad dependiente de anticuerpos, por SSDA, donde ahí la presencia de un anticuerpo que va a ser reconocido por un receptor para el anticuerpo va a ser muy estimulante para que la célula NK se active, ¿se entiende? Y la otra manera que se active es por esto de receptores activadores e inhibitores, donde cuando el receptor activador supere a los inhibitores por la ausencia del MHC tipo 1, la célula NK se activa, ¿se entiende? Ok. Entonces, cuando la célula NK se activa, puede hacer mecanismo secretorio o mecanismo no secretorio. Esto va a ser igual para las dos células. Va a ser igual para la célula NK y para, que es el natural killer, y para el linfocito TCD8, ¿se entiende? Ok. Entonces, tenemos esto del mecanismo citotoxicidad de la célula NK, ¿sí? Tenemos esto del mecanismo secretorio, ¿sí? Entonces, cuando sucede, ¿sí?, el reconocimiento de la célula diana, ¿sí?, lo que va a pasar es lo siguiente. La célula NK va a tener en el interior de su célula, igual que el linfocito TCD8 citotóxico, dentro de su célula tienen estas vesículas. Estas vesículas tienen diferentes componentes, tienen perforinas, gran enzimas, ¿sí? Y además de eso, tiene una proteína carrier o transportadora, ¿sí? Y es eso nomás, ¿se entiende? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Primero, para empezar, sale la perforina y la gran enzima B, más la proteína carrier. La proteína carrier va a entrar en contacto con un receptor en la célula diana, ¿sí?, en la célula que acaba de activar al natural killer o al CD8, y al unirse la proteína carrier a ese receptor de manosa 3-fosfato, induce la endocitosis. De esa manera ingresan del interior de la célula la perforina y la gran enzima B, y como acaba de ser endocitada, está en el interior de una vesícula, y la vesícula lo que va a hacer es disminuir el pH gradualmente. Entonces el pH va a bajar de manera progresiva en el interior de la vesícula, ¿sí? Y ahora lo que va a pasar es que la perforina, tal y como dice el nombre, cuando el pH baja mucho, hace un poro en la vesícula, y de esa manera la gran enzima B va a poder ingresar a lo que es el citoplasma, y la gran enzima B va a activar el sistema de las caspasas, que va a activar la apoptosis, ¿se entendió?
y de esa manera la célula diana se muere, ¿sí? Eso es citotoxicidad por la célula natural killer, ¿sí? Y luego tenemos el mecanismo no secretorio, que es lo siguiente, ¿sí? La célula se va a caracterizar porque va a estar expresando en su membrana citoplasmática o membrana plasmática un receptor que es un receptor que es el FAS, ¿se entiende? Y cuando la célula NK o cuando la célula CD8 citotóxica se active, va a empezar a expresar el FAS ligando, ¿se entiende? Es un ligando para el FAS, ¿se entendió? Entonces, las células NK y las células CD8 citotóxicas, ¿sí? Cuando detecten que se encuentra cuando detecten que se encuentra cuando se activen, mejor dicho, cuando se activen, disculpen, van a empezar a expresar lo que son este ligando. Este ligando lo tiene de forma incompleta dentro de una vesícula, lo cual lo va a unir y lo va a empezar a expresar en su membrana extracelular. Se lo va a expresar en su membrana extracelular y cuando lo exprese, el FAS ligando se une al FAS. Esto desencadena una cascada de respuesta que me activa la vía de las caspasas. Donde la principal vía de las caspasas que me activa es la vía de las caspasa 8, la cual me induce la apoptosis. ¿Se entendió? Esa es la acción de la natural killer y esa es la acción de la célula CD8 citotóxica. ¿Se entendió? Ok. Otra célula inmune que tenemos para ver son los eosinófilos. Bueno, los eosinófilos se van a caracterizar porque van a destruir únicamente a los parásitos, ¿sí? Entonces, básicamente, como el parásito es muy grande, no pueden ser fagocitados. Entonces, son muy complicados de destruir. La única manera de destruir a estos parásitos que son multicelulares, ¿sí? Que son los helmintos, la única manera de destruirlo es destruirlo en pedacitos chiquitos, ¿sí? Entonces van a liberar enzimas que van a provenir de las especies reactivas del oxígeno, que ya lo vimos, y van a liberar el contenido de sus gránulos, que también tienen estas enzimas proteolíticas que se encontraron en los lisosomas. Entonces, al medio extracelular liberan esto, el hilo y estas enzimas degradativas, ¿se entiende? Entonces, esto lo pueden, y de esa manera van destruyendo el parásito de a poquito en pedacitos. Después viene una célula, que va a ser la célula dendrítica, que lo va a fagocitar a un pedacito chiquito, y de esa manera me genera inmunidad contra el parásito, ¿se entiende? Ok. Entonces, lo que va a pasar acá es que este eosinófilo se puede activar de diferentes maneras, ¿se entiende? Por un lado, puede llegar a reconocer un PAM, este parásito, mediante su RRP extracelular. Y cuando lo reconozca, libera el contenido de sus gránulos al medio extracelular, ¿sí? Y si no, puede reconocer un receptor FC, ¿se entiende? O sea, mediante un receptor FC, reconoce un anticuerpo unido a este parásito, ¿sí? Y cuando lo reconoce, también libera el contenido de sus gránulos. Y ese es el segundo caso de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿sí? Y es esto, ¿sí? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, o abreviado CCDA, ¿sí? Y de esa manera actúa el eosinófilo. Y el eosinófilo, además de liberar estos gránulos citotóxicos que tienen básicamente las especies reactivas del oxígeno y enzimas degradativas, también liberan quimiosinas, citocinas y mediadores lipídicos y leucotrienos y PAF. ¿Se entiende? Ok. De esa manera, acabamos de ver la acción de los eosinófilos, la acción de las células NK y los CD8, ¿sí? Y dijimos que el neutrófilo, el macrófago y la célula dendrítica se van a encargar de hacer fagocitosis. Y eso es lo que hacen únicamente, fagocitosis. Su acción ya la vimos.
¿sí? Pero no nos quedan muchos temas para ver de acá. Después sistema de complemento, como es un poco más embolado, lo vemos mañana. Igual todavía nos falta un tema para ver. El origen de las células innatas, ¿sí? Bueno, como saben, en la médula ósea tenemos la célula madre hemapoyética pluripotencial, que se diferencia al progenitor linfoide común y al progenitor linfoide común. El progenitor linfoide común se diferencia al linfocito B, al linfocito T o célula natural Killer, y a veces se diferencia a célula dendrítica. Mientras que el progenitor linfoide común se diferencia a progenitor de granulocitos o de macrófagos, y de ahí se diferencia a neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monocito o precursor de células cebadas. Y también se puede llegar a diferenciar en lo que son células dendríticas. ¿Se entiende? Ok. Entonces, el macrófago, habíamos dicho que lo único que va a hacer es la fagocitosis. Entonces va a tener las enzimas degradativas y también puede llegar a activar las especies reactivas del oxígeno. Entonces, los macrófagos tenemos dos tipos: los que están en sangre, que son los circulantes, que viven entre 12 y 14 horas, y los marginales, que cuando hay un proceso infeccioso migran al foco infeccioso, y ahí pueden vivir entre 6 a 48 horas, pero después mueren por apoptosis. ¿Se entiende? Y los neutrófilos van a reconocer al agente infeccioso por los PAMPs, y una vez que lo reconocen, hacen su fagocitosis. ¿Se entiende? Y ahí pueden hacer el mecanismo dependiente de oxígeno, que son las especies reactivas del oxígeno, y el mecanismo independiente del oxígeno, que son por las enzimas degradativas de los lisosomas que se unen al fagosoma formando el fagolisosoma. ¿Se acuerdan? Y también el neutrófilo va a liberar múltiples citocinas y múltiples quimiosinas. Y el neutrófilo es muy útil contra bacterias extracelulares y hongos. ¿Se entiende? Y bueno, después tenemos el macrófago, que básicamente tenemos los macrófagos que se encuentran en el torrente sanguíneo, que son los monocitos circulantes. Estos van a llegar a los diferentes tejidos, y de ahí los monocitos se diferencian a macrófagos, ¿sí? Y ahí los macrófagos tienen una vida media de semana a meses, ¿sí? Y también tenemos macrófagos por debajo del tejido de la periferia, ¿sí? Es decir, por debajo de la piel, por debajo de la mucosa, tenemos ¿qué cosa? Macrófagos, ¿sí? Estos macrófagos tienen dos perfiles, el M1 y el M2. El M1 es el factor inflamatorio, que en el factor inflamatorio, en el perfil M1, que es el perfil inflamatorio o el perfil clásico, ahí es donde tienen capacidad fagocítica, y ahí es donde tienen mayor capacidad de procesamiento de los antígenos, y ahí es donde lo que hacen es sintetizar citocinas proinflamatorias para inducir lo que es la inflamación. Y una vez que ya acaben a la bacteria, cuando ya acaben lo que es el foco infeccioso, es decir, cuando ya destruyan todas las bacterias o virus que se encuentran en el foco infeccioso, van a pasar del perfil M1 al perfil M2 para apagar la respuesta inflamatoria y para inducir lo que es la reparación de los tejidos. ¿Se entiende? Y eso es lo que es el macrófago, ¿sí? Simplemente eso. Mucho de esto no hay. Y bueno, esta propiedad de pasar del perfil M1 al perfil M2 se conoce como plasticidad, ¿sí? ¿Y por qué tengo que apagar la respuesta inflamatoria? ¿Por qué es importante? Bueno, si vos tenés activada la respuesta inflamatoria 24/7, puede llegar a generar algún tipo de cáncer, ¿se entiende? Es dañino tener la respuesta inflamatoria activada todo el tiempo. Y luego, por otro lado, tenemos las células dendríticas, donde tenemos células dendríticas alrededor del epitelio, que son las células de Langerhans, ¿sí? Y luego, por otro lado, tenemos células dendríticas que se encuentran por debajo, ¿sí? Que se van a encontrar en el tejido periférico. Se encuentran por debajo del epitelio o de la mucosa. ¿Se entendió? Entonces, estas células de Langerhans
es la que se encuentran entre el epitelio y se van a caracterizar porque, como se ve acá, tienen como bracitos y van a mover una de sus prolongaciones por arriba de la piel y van a básicamente reconocer a lo que son las diferentes bacterias que están intentando ingresar, ¿sí? Y lo único que hace esta célula dendrítica va a ser infectada por virus o por bacterias intracelulares o por parásitos intracelulares, o si no va a reconocer al agente patógeno por el PAM, lo va a procesar y lo va a presentar en forma de MHC tipo 2. Cuando sintetice el MHC tipo 2, lo que va a pasar es que se va a activar y va a migrar a lo que es el ganglio linfático, ¿sí? Y cuando se active, va a dejar de tener esta capacidad fagocítica y va a expresar mucho MHC tipo 2. Y también va a empezar a secretar lo que es novo, ¿sí? El novo es una concentración de proteínas es su forma de comunicarse con los linfocitos T, ¿se entiende? ¿Cómo es su forma de comunicarse? Bueno, cuando liberen este novo en el ganglio linfático o en el vaso o en otros tejidos como las placas de Peyer, ¿sí? En otros tejidos inmunes, cuando se comuniquen con este linfocito T, van a liberar estas proteínas que son el novo, ¿se entiende? Estas proteínas le van a indicar si la infección que acaba de ocurrir es por una bacteria, por un virus, o por un parásito, o por un hongo. Y esta comunicación va a hacer que el linfocito T se diferencie a un perfil que sea específico para lo que me está infectando, ¿sí? Va a ser específico ¿para qué? Para lo que es la bacteria. Entonces se va a diferenciar el perfil TH1 o TH2, ¿se entiende? O te va a indicar que es un virus, entonces se va a diferenciar un perfil que va a ser muy útil para los virus. Lo mismo con los parásitos y lo mismo con los hongos, ¿se entiende? Por otro lado, va a expresar más CD40, CD80 y CD86. Y por otro lado, expresa un receptor de quimiosinas que es el CCR7. Y cuando expresa el receptor de quimiosinas CCR7, va a seguir el gradiente de quimiosinas. Y el gradiente de quimiosinas le indica que migre a lo que son los órganos linfáticos secundarios, que son las placas de Peyer, los ganglios linfáticos, entre otros tejidos. ¿Se entiende? Y de esa manera, la célula dendrítica, una vez que se activa después de hacer la fagocitosis, va a poder migrar hacia estos lugares, ¿sí? Y hay otra variante más, que tenemos la célula dendrítica plasmocitoide, que esta célula dendrítica plasmocitoide tiene múltiples receptores para que sea infectada por virus. Y su principal función es secretar interferón. ¿Se entiende? Y entonces, esta célula dendrítica plasmocitoide es muy útil para infecciones virales, ¿sí? Porque este interferón nos va a ayudar contra las infecciones de tipo viral, ¿sí? A ver si faltó algo más. No, ya estaría. Bueno, esa sería la primera mitad del sistema innato. Faltaría la segunda mitad. Que sería la que vamos a ver mañana, ¿verdad? Sí, es la que vamos a ver mañana. Vamos a ver sistema de complemento y un poco de anticuerpo. Listo, golazo. Media pesada la clase, ¿qué les pareció? Sí, más que nada ya cuando fuiste uno por uno células, o sea, como que me acordaba, pero había cosas que no, y bueno, ahí me empezó a medio marear. Pero esa es cuestión de leer una y otra vez. Sí, o sea, los tenés que memorizar, ¿sí? O sea, porque todo lo que dijimos es lo básico del sistema inmune, ¿sí? Entonces son cosas que los tienen que saber sí o sí, chicos. O sea, aunque no parezca, esto es un resumen de todo el sistema inmune. Porque el sistema inmune es mucho más complejo. Bueno, eso sería todo, che. Bueno. Entonces mañana vemos lo que nos queda del sistema innato y ya lo finalizamos. Y la siguiente semana vemos linfocitos T y B y terminó el sistema